Pero bueno, Jorge, ya entrando en materia, este crimen, este incidente que ocurre justamente en el municipio de Tecate, a las afueras del mismo, donde pues se termina, se priva de la vida a familiares del Chiquilín. Hace unos meses hablábamos del caso del Chiquilín, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien se encontraba preso en un penal de Baja California y que fue encontrado sin vida, fue encontrado pues aparentemente con una lesión provocada por asfixia, por estrangulamiento, sujeción, ahorcamiento como tal más bien. Y pues meses después se da esta agresión que es imposible no ligarla una con otra. Sí, y además por lo que significa, a ver, la operación del cártel Jalisco Nueva Generación, tanto en todo lo que representa Tecate, tanto en la ciudad como en el penal del Hongo, en La Rumorosa como en Valle de las Palmas. En todo lo que es el territorio del municipio de Tecate, la forma en la que se relaciona la actividad del huachicol, es decir, el robo de combustible por parte de esta célula de crimen organizado del cártel Jalisco Nueva Generación, tiene un doble impacto por lo que representa no solamente el robo del huachicol, sino también pues el narcotráfico y la manera que incluso cómo operaba al interior de la cárcel Ismael Gómez Sierra, el Chiquilín, quien, como decías, Villa, fue encontrado muerto al interior de este centro penitenciario de mediana seguridad en Tecate. Pero se le relaciona con el asesinato de policías, Sí. Se le vincula con otras actividades que no solamente son huachicol, y además si a esto vemos, después de su asesinato, pues el día de ayer la manera como en plena carretera de Tijuana a Tecate, en la carretera libre, terminan por asesinar a su mamá y su hermano, nos habla obviamente de una vendetta o una toma del territorio por parte de otra célula del crimen organizado. Tanto la muerte del Chiquilín como la muerte de su mamá y de su hermano. Y esto tendría que entenderlo la autoridad como una zona de alto riesgo, lo que es Tecate. O podría ser también, digo, dentro del mismo cartel, ¿no? O Sí. sea, habría que ver en qué contexto específicamente se da esta situación. Sabemos de la preponderancia que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tecate. Tiene bastante poder o bastantes zonas de control. Se le relaciona con varios crímenes de policías, precisamente. Uno de los presuntos autores de estos crímenes era precisamente el Chiquilín. Pero ¿en qué contexto y por qué se da esta situación, Jorge? Habría que analizarlo de muchos más aristas, porque habrá que ver primero si el hermano tendría algún tipo de relación también con actividades ilícitas. Esto obviamente no se puede aseverar como tal. Habría que ver o explorar, porque si se trata de una venganza posterior a la muerte del Chiquilín, caray, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, estamos hablando de un asesinato más allá de la muerte como tal de la persona. O sea, qué cuestión, qué peor situación podría ser que un asesinato después de un asesinato que asesina a tu familia, ¿no? Y además, Villa, lo que representa cómo lo asesinaron, ¿no? O sea, dentro de estos mensajes que da, ya sea al interior del mismo cartel o al exterior hacia las corporaciones o hacia otros grupos delictivos, la manera en cómo te asesinan tiene un significado, y aquí no es como que vamos a desmarañar. No eres Alonso Pérez Rico. Ajá, no vamos a desmarañar la criminalidad, pero sí tiene un mensaje, el que lo hayan asesinado en plena vía pública, a plena luz del día, lo que sea en una carretera tan transitada como esta, que era que todos lo vieran. Guardia Nacional. ¿Sí? Y Guardia Nacional, ¿dónde se encuentra, no? Esta que es, ahora sí, esta es totalmente responsabilidad de Guardia Nacional. Y en ese punto, justamente donde lo matan, siempre hay una policía. Dicho sea de multando, paso, ¿no? Dicho sea, a lo mejor seguía multando cuando ocurrió. No, o sea, va muy recio, ¿no? Quién sabe cómo habrá sido la situación, pero además hubo una persecución, fue un tema que se prolongó. O sea, no fue una cuestión efectiva, inmediata y retirarte. Fue una persecución, lo sacaron del camino, terminaron por perpetrar este crimen de esta manera y en estas condiciones. Entonces, además de que requiere pues alguna preparación más allá por tratarse del crimen como se da, pero... Y además, por ejemplo, van contra la mamá del Chiquilín, ¿no? Y su hermano, ¿no? Creo que decías, tendrá que investigar la autoridad si está ligado con el mismo cartel el hermano Juan Carlos.
pero también iba una, Joven. una joven, que era la hija de Juan Carlos, que resultó ilesa, ¿no? Perdón, resultó Lesiones herida. leves. Le resultó herida. Entonces, prácticamente iban por los tres. O sea, el mensaje todavía es más porque pudiera Juan Carlos estar involucrado en temas de huachicol, pero la mamá y la hija, entonces sí es como, ahorita son víctimas de homicidio y se tendrán que investigar así la fiscalía y de intento de homicidio en el caso de la joven, pero sí es tomar en cuenta que este tipo de asesinatos como tal, pues no se veían desde hace mucho tiempo en la entidad, al menos en Tecate, ¿no? Sí, totalmente. Y además hay que recordar, Jorge, que en este fin de semana también asesinaron en Villamarina al hermano de Marquitos Toy, dicho sea de paso, ¿no? Yo sé que no es precisamente lo mismo, pero se han dado estos días crímenes de alto impacto, ¿no? O de alta trascendencia de algún tipo mediático o en esta situación. Más de 15 disparos de arma de fuego le propinaron De hecho, al influencer. En ¿no? el cuerpo traía 30 disparos de arma de fuego, ¿no? O sea, y además, ¿dónde lo asesina? Que ahí vemos la imagen justamente de... Igual, público. El operativo demasiado público, y hay que recordar que apenas hace un año habían asesinado ahí a un abogado. Ahí justamente en ahí, ciertamente. que además Villa es una zona exclusiva. O sea, es uno de los restaurantes más exclusivos de la zona de Ensenada, no del Valle de Guadalupe, pero la zona del Sausal, que es una zona, si bien es cierto, es habitacional, pero es muy turística por los bares, por los antros, por los hoteles que se encuentran ahí. Y estas dos personas que viajaban en ese Toyota color guinda, ya viejito el Toyota, lo estaban esperando en el estacionamiento. Pero no solamente era matarlo en el estacionamiento, quizá en la carretera, era asesinarlo en el restaurante, como podemos observar. Ahí quedó el cadáver de este joven, quien también es generador de contenido, no es como su hermano, pero sí, pues son 4 hermanos, los Toys, y ahí lo vemos con Marquitos Toys, que tienen un impacto nacional, pero además que los habían ligado con el cártel de Sinaloa, con los Chapitos, en estos folletos o panfletos que lanzaron desde un helicóptero en Culiacán, ¿no? Nada más comentar que fue también un día antes del arribo de Claudio Sheinbaum a Baja California, ¿eh? Vaya recibimiento. Vaya recibimiento que se da en ese mismo, horas antes prácticamente, ¿no? De que la presidenta de la República llegara a Baja California. Tenía una agenda también pactada en Ensenada. Al final, no recuerdo si la recortaron o cuál era la situación, pero fue un día antes del asesinato que se dio, un día antes del arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, ahora también hay que pues cuestionar el tema de los influencers. No, particularmente no se trata de volver responsable a la persona que fue asesinada como tal, pero entender en qué contexto se desarrollan todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué a un influencer lo terminan por ultimar en el municipio de Ensenada de la forma en la que lo hicieron, ¿no? Sí, y sí, otra vez decimos, Jesús Gael Castro Cárdenas es una víctima, ¿no? Es una víctima de homicidio, tendrán que investigar y dar con el paradero. Al parecer hay una persona ya detenida, entonces ya será la fiscalía quien dé más detalles sobre el tema, pero, bien lo dices, ¿cuál es la relación de músicos, de influencers, sobre todo estos que son de Culiacán, con estas células delictivas? Y eso tiene un peso, un impacto por la manera en la que se quiere llevar el mensaje y el estilo de vida hacia jóvenes y hacia toda una comunidad. Una especie de lavar la cara, ¿no? Al narco, al crimen organizado. ¿Qué tanto están involucrados? ¿Qué tanto tienen una relación? ¿Qué tanto ha sido un vínculo de los influencers como de los músicos con el crimen organizado? Y eso también nos da para un análisis también periodístico, ¿eh? Sí, más allá de la cuestión de señalar o de responsabilizarlo por el crimen, que nunca lo vamos a hacer en este espacio realmente, no deja de ser víctima en los contextos y en las condiciones en las que se encuentra. Estamos hablando de una víctima, pero yendo un poco más allá, dando unos pasos para atrás para ver mejor el escenario, es en qué contexto, cuál era el motivo por el que se le trató o se le ultimó de esta manera, en estas condiciones, a las afueras de un restaurante, todo lo que envuelve a este crimen, más allá de la criminalización, es un tema de ver
que nos tienen que dar explicaciones las autoridades, nos tienen que dar respuestas de cuál es el rol o cuál es el factor o en qué contexto específico se da este crimen, también para dimensionar la situación. Esto es una deuda con la sociedad, no una deuda con la familia. La familia tiene que recibir justicia lo más pronto posible, pero ante una sociedad, la sociedad sí tiene que conocer cuál es la situación de por qué se dan este tipo de incidentes y sobre todo en Ensenada, una zona que realmente, como tú lo comentas, es turística y que había más personas. Sí, como decimos, en enero del 2024 fue asesinado el abogado Gabriel Fuentes Huescas, quien es un catedrático de la era catedrático de la UABC, investigador, y que pues ahora lo que vemos es el mensaje que se da de que ni siquiera estos lugares que son exclusivos pueden ser o pueden estar exentos de que te puedan asesinar. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.